Observar la guerra, enfrentarse a la guerra, ser la guerra. Límites imaginarios de los cuales todos hacemos parte, directa o indirectamente, aunque a unos se nos oculten más las cosas que a otros. ¿Cómo saqué a mi familia de la violencia? Yo soy de Urabá. En cierta ocasión cuando me casé me fui para la costa, para Barranquilla. Regresé a pasear donde mi mamá, donde mi familia. Cuando regresé, mi esposo me mandó una plata a Apartadón. Salí en un carro para Apartadón. Cuando saliendo de Mutatá, el cementerio está ahí cerca al pueblo y habían por ahí 20 muertos tirados así, con botas, machetes, pura gente campesina. Filas, uniformes, botas pantaneras, masacres, tiros, bombas, muertos, llanto, sangre, secuestros, violaciones, muerte, tumbas, huecos, ríos, son parte de su estética, donde todo se permite, la catástrofe, dar vuelta hacia abajo, un devenir de lo peor, la destrucción de la vida, de la ética, del humanismo y el enceguecimiento ante un igual que deviene exterminio. Cuando llegué a la casa me dicen de una tía, una familiar de los hijos míos, que tenía un hotel ahí en Mutatá, que se habían bajado una cantidad de personas ahí, de hombres, en ese hotel. Y ella había encontrado una lista, y en la lista estaban unos cuñados míos y familia. Bueno, entonces me encontré con la esposa de uno de los cuñados y me dijo que teníamos que sacarlos enseguida del pueblo porque los estaban buscando y esa gente estaba en todas las esquinas del pueblo. Entonces yo cogí el taxi para sacar a mis cuñados de allá y a la familia, cogí un taxi y lo contraté, lo metí a la casa y se subieron mis dos hijos, uno de 8 y 9 años, se subieron conmigo y la persona que íbamos a sacar de ahí. La película La Sirga es una mirada indirecta, oblicua a la violencia colombiana. Es el mapa de una herida, como menciona Juan Manuel Echavarría, capturada con luz. Alicia, una chica del campo a la cual le queman su pueblo, va en busca del hogar de su tío, el cual almacena la esperanza de todos los que allí habitan, en donde la remodelación y adecuación de esta se hace el único motor que los une en su fragilidad. La Sirga es una aproximación a ese espacio sombrío, estático, en el cual sus protagonistas parecen estar condenados a un limbo en el cual la esperanza pierde un hilo y la violencia y la catástrofe siempre acechan en la sombra. ¿Quiénes fueron? No sé. ¿De qué color era el brazalete? Sin el brazalete no hay una distinción, no hay un bando. La guerra está llena de rostros que en medio de la falta de oportunidades luchan por una causa que creen justas, un simple juego de manipulación, niños sin opción, sin esperanza, sin infancia. Hacer un juicio moral de los victimarios de la guerra es una situación cíclica que concluye en el advenimiento de un devenir colectivo de perversidad, tallado en la psique de cada generación, los ecos de un trauma heredado, condenado a replicarse. Los fantasmas de la guerra no descansan, incluso se adelantan a instalarse en los territorios en los que la paz se queda como una simple promesa. Bueno, yo regresé a Mutatá. Cuando regresé a Mutatá,
le mando decir a mi papá y a mi mamá que no salieran de la finca porque esa noche no dormimos, toda la noche la gente llorando, gritando y se oían disparos y se oía de todo, mataron mucha gente en el pueblo, gente que uno conocía y mataron mucha gente, entonces le mandé decir a mi papá y a mi mamá que no subieran, yo me iba a regresar enseguida. Ellos no me entendieron ni cuando los vi, estaban en el pueblo. Entonces mi papá nos contó de que por el río estaban bajando personas sin manos, sin cabezas, que encontraban en los caminos las personas, que se metían a fincas y mataban a todos los de la finca. Un elemento que podemos encontrar tanto en el texto, la entrevista, la exposición y la película escogida es la esperanza. Hay entonces en medio de la guerra aún vestigios de humanidad, quedan fragmentos de resistencia, quedan pinturas con trazos infantiles, voces que elevan el canto hacia la memoria, quedan lápidas reiterativas y amuletos que piden volver. Entonces, ¿cómo se cuenta una nueva historia? Las roturas de la catástrofe deben ser almacenadas, protegidas del olvido y del desentendimiento. Aunque pareciese que Alicia reforma con paciencia una casa maltrecha para turistas inexistentes, ese acto de resistencia es una semilla que lucha contra la inclemencia de la invisibilidad. Ya a los pocos días pudimos sacar a mi papá y a mi mamá también, gracias a Dios. Me llevé a toda mi familia para la costa, pero sí, perdimos mucha familia en esa violencia en Urabá. Bajo estas circunstancias, según plantea Didi Huberman, ¿cómo estas imágenes pueden ser arrebatadas del infierno? Gracias al arte por permitirnos darle forma a lo inimaginable. La guerra es la memoria de todos esos actos atroces que creyeron que podían ocultarse al mundo. Trataron de arrancarle la voz a las víctimas, pero éstas accedieron a herramientas que le permitieron dejar su historia en ella. Juan Manuel Echevarría dice que el arte no solo se debe hacer sobre las víctimas, sino con las víctimas. Y es que éstas son las que necesitan el medio para contar y expulsar aquello que no pueden hacer con su voz, porque fueron callados. Relatos que si no hubiera registro de ello, sería inconcebible creer que hubieran pasado.